Hola, buenas, soy el estudiante Julio Ignacio Ruiz Arenas del grado 11.6. Hoy les voy a hablar de derechos que se nos vulneran, como por ejemplo el derecho a la salud. Nuestro sistema de salud es bastante ineficiente y bastante descuidado, tomando en cuenta que incluso a los médicos que laboran y que cuidan la salud, la mayoría de personas no se les paga a tiempo. El sistema de salud está muy descuidado. La espera para conseguir citas o medicamentos suele ser a veces un poco absurda. En un caso que uno se enferme de una gripa, pues es más seguro que uno se sane antes de poder sacar una cita y revisar su estado de salud. Es decir, el sistema de salud pues no busca mantener la salud de sus pacientes, sino recibir nuevos pacientes, sino darle una atención adecuada. Y eso lo vemos en que en las llamadas para evitar ahorita, actualmente con el distanciamiento del COVID, que también son muy ineficientes, ya que realmente lo único que hace es uno hablarle al médico de qué tiene y él no puede hacer un examen directo donde pueda revisar cuál es el estado físico del paciente. El derecho al desarrollo en Colombia es muy complicado iniciar una empresa, ya que cuando uno se registra la DIAN o en el tema de las importaciones, especialmente ahora, es mucho más costoso. Por esto mismo, la mayoría de la generación de empleo o la mayoría de trabajadores o la mayoría, entre comillas, empresas suelen ser empresas informales, ya que al menos de que seas un local o establecimiento que venda licores, lo más seguro es que las personas no se registren, ya que esto aumenta absurdamente los costos de manutención del local. Y eso es muy complicado hablando de establecimientos pequeños. El desarrollo de una vida digna. Por ejemplo, aquí en Florida se presentó varias veces que no se recogía basura durante unos lapsos de tiempo o que se iba a la luz. Y esto ocasiona que se den momentos de poca higiene, poca salud y momentos de robo. Por ejemplo, en mi sector a veces se han presentado que han pasado muchachos en motos con armas blancas y no es porque mi sector sea feo como tal, sino que son situaciones que se presentan a partir de no tener oportunidades o a partir de que algunos dilemas de falta de educación, aunque todos tenemos la misma oportunidad en ese aspecto. Pero en el sistema de desarrollo no es así, ya que a comparación de años anteriores uno tenía más posibilidades de aumentar el estrato en el cual vivía. Hoy en día, en la actualidad, en nuestra situación, si habláramos de porcentajes hipotéticos, digamos que antes había un 40-50% de posibilidades de que uno avanzara de estrato. Nosotros siendo estrato 3 avanzáramos a estrato 4. Actualmente esas posibilidades son mucho más bajas, son del 8%, 4%, diciéndolo así, aunque suene de manera absurda, ha bajado mucho a lo largo de los años. Otro derecho vulnerado, pero ese es más a nivel del país, es el derecho a la vida, y este lo acompaño junto al derecho de libertad de expresión, ya que en Colombia se llegan a asesinar muchos líderes sociales y eso se ha presentado en el caso. Colombia es actualmente número uno en este tema. En el resto de países pueden haber 100, 150. En Colombia la cifra es absurda, en Colombia llegan a ascender a más de los 300, a más de los 1000 en algunos casos. Y eso se presenta en unas comparaciones que han salido. Hablando de un número más exacto, el año pasado fueron 2.251 víctimas, líderes sociales asesinados en la urbanidad. Y al derecho de la vida me incluyo en este tema, ya que en nuestro país se generan demasiadas guerras a causa de la guerrilla, a causa de ideales políticos, a causa de beneficios, como también sería en la industria de la droga. Y de esta misma manera muchas personas han tenido que desplazarse, especialmente en zonas rurales, ya que las opciones que tienen sería vender sus viviendas a precios muy bajos y eso sería antes muy generoso porque realmente no es una opción. La persona no tiene la opción de negociar sus viviendas realmente, el precio que le dan es absurdamente menor, pero si decide no irse, lo más seguro es que sea asesinado o sea abusado de muchos aspectos. Y su tierra siendo confiscada por algún grupo armado. Y esto ha obligado a que muchas personas que hayan establecido un buen tipo de vida se vean obligadas a retirarse o en su defecto unirse a este tipo de negocios por el mismo hecho de que les toca adaptar sus fincas para producir coca o para producir ciertas plantas o ciertos medicamentos o ciertos productos que se requieran en el mercado. Y nuestro gobierno no ha sido eficiente en este tema, ya que realmente es un tema muy delicado, es muy complicado darle
seguimiento a todo, por el aspecto de que para solucionar estos problemas de la guerra o para solucionar estos problemas se necesita hacer diálogos de paz o en su defecto hacer una completa aniquilación de los grupos armados. Y esto sería también muy inmoral y muy antihumano, ya que estaríamos quitando vidas para mantener vidas, pero en cierto aspecto no es muy justificable, ya que en caso de que se vea amenazada ya demasiada la integridad de la población, yo creo que lo tomarían en cuenta, pero esto genera muchos dilemas éticos porque estamos pagando sangre con sangre y pues no sería lo más correcto. Muchas gracias, soy el estudiante Julio Ignacio Suárez Arenas. Hasta luego.